Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan en este momento con nosotros y que tienen como interés conocer todo sobre la reforma laboral, por supuesto, en un contexto de los empleados del hogar. ¿Qué es lo que podría cambiar? ¿Cuáles son los ajustes que esta reforma, según está radicada en el Congreso y si es aprobada tal cual, podrían empezar a cambiar para los hogares colombianos? Para el día de hoy y para hablar de este tema como tan puntual que anda en tendencia y que puede generarnos tantas dudas e inquietudes, está con nosotros María Alejandra Jiménez, nuestra abogada laboral. Hola Male, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y por el espacio para poder aterrizar todas estas dudas relacionadas con este tema tan álgido que hemos visto y es todo este tema de las reformas. Dentro de ellas va a haber una reforma laboral, quiere decir que va a haber algunos cambios dentro de nuestra norma o nuestro código sustantivo del trabajo. Entonces es importante que hoy todos los empleadores del hogar e inclusive trabajadores que nos acompañan o que puedan revisar este material y este espacio más adelante puedan resolver todas estas dudas. Claro que sí, Male, y es que acabas de mencionar algo súper puntual y es que este año pues empiezan a mover muchísimas cosas a nivel de el trabajo, a nivel general para todos los trabajadores colombianos por los cambios de la reforma. Sabemos que en este momento en el Congreso ya está esta reforma laboral que es la que nos compete el día de hoy, pero también están sonando las reformas a la salud y las reformas pensionales. Súper importante que tengan en cuenta que para las personas que ya cuentan con Simplifica, cualquier cambio, cualquier ajuste que se haga en la ley teniendo en cuenta estas reformas se actualizará directamente en sus aplicaciones para que, por supuesto, ustedes puedan seguir cumpliendo con sus empleados con todas las de la ley, ya que pues para eso es que tienen Simplifica, para que no se tengan que volver unos duros, pero igual nuestra dura en temas laborales sí nos va a explicar el día de hoy lo de la reforma laboral. Vale, no sé si quisieras agregar algo más o iniciamos de una. Bueno, no, André, yo creo que lo más importante, eso que acabas de mencionar, es sobre todo poder aterrizar todas las dudas que puedan tener los empleadores, pero para que estén tranquilos, que desde nuestra plataforma todas, digamos, estas reformas se van a ver actualizadas y de alguna otra manera, pues el empleador tenga un parte de tranquilidad que va a estar conforme a lo que dice la ley. Claro que sí. Bueno, entonces, pues si quieren iniciamos. Antes de iniciar, me gustaría que viéramos un pequeño video para todas las personas que aún no saben qué hace Simplifica o qué puede hacer Simplifica en sus hogares. Bienvenidos a los hogares en línea, como el de Claudia, que pagó la seguridad social de su empleada durante la junta. O el de Jorge, que se olvidó de pagarle el salario a su niñera. Tranquilo, Jorge, Simplifica lo hizo por ti. Andrea está realizando el contrato de la empleada que cuida a su mamá. También está María, empleada de un hogar en línea. Está estrenando moto gracias a Simplifica. Y miren lo bien que le sienta. Mantén tu hogar en línea con la app Simplifica. Regístrate en simplifica.com. Listo, bueno, entonces como para centralizar un poco en qué vamos a hablar el día de hoy, es qué es lo que está buscando esta nueva reforma laboral, cuáles son los puntos claves y sobre todo que van a impactar la contratación de empleados del hogar. Recordemos para las personas que no lo saben, en este momento y algo que ha sido muy importante y que ha llamado la atención, sobre todo de las personas o de los entes involucrados con el sector doméstico, es que esta reforma justo está planteando unos artículos especiales para este tipo de contratación. Vamos a hablar de esto puntualmente y vamos a hablarles cómo Simplifica les va a ayudar para que estos cambios, en caso de que se den tal cual sea radicado, vuelvo a hacer como el énfasis, porque nos ha llegado la pregunta como desde cuándo empieza la reforma laboral a funcionar, si ya en este momento hay que hacer este tipo de cambios, entonces para generar como tranquilidad y obviamente para informar bien a las personas que están con nosotros, la reforma se está estudiando y está por ser aprobada en el Congreso. Ya lo que se hizo fue radicar el documento. Sin embargo, podría aceptarse tal cual está o hacer algunos como cambios o ajustes. Entonces, vamos a hablar de esto y por último, pues un tema de conclusiones. Entonces, pues vamos a empezar, por favor. Claro que sí, yo creo que sobre todo, André, pues al día de hoy, 17 de mayo, que hemos visto de que inclusive
hay algunos puntos que se han visto en las noticias que de pronto puede que ya sean punto importante para cambios. Yo creo que el espacio de hoy es aterrizar lo que se presentó, lo que se radicó ante el Congreso, que sí, que puede llegar a pasar porque hemos visto que hay mucha intervención de varios partidos políticos que han presentado sus propuestas, pues no estuvieron del todo de acuerdo con todo el articulado que trae la reforma radicada desde el 16 de marzo. Entonces, hoy lo que vamos a tocar son los puntos que se presentaron en el proyecto. Todavía no vamos a entrar en debate de qué proponen otros partidos, qué podría cambiar. Lo que buscamos con esto es que se entienda el contenido de lo que se radicó y ya cuando tengamos efectivamente pues la ley, muy seguramente vamos a generar un espacio para también aterrizar lo que finalmente se concluyó o quedó como ley dentro de esta reforma. Importante entonces mencionar que la reforma toca puntos súper importantes relacionados a materia de contrato laboral y es un punto para definir y es que todos los trabajadores del hogar, todos los trabajadores domésticos están o deben estar contratados bajo contratos laborales. Entonces también vamos a hablar de este punto que tal vez la palabra prestación de servicios la hemos escuchado, nos genera un poco de duda, vamos a resolver también qué pasa con ese modelo de contrato civil. Entonces, básicamente, como para responder a esta primera interrogante o esta primera pregunta, ¿qué busca la reforma o cuál es como el alcance que propuso este gobierno, respaldado pues por el Ministerio del Trabajo? Es amparar lo que se llama la estabilidad laboral, es decir, busca garantizar a las personas que tienen un contrato de trabajo actualmente que puedan continuar en ese vínculo, de que no se le violen o no se le afecten derechos que ya tienen por el contrato de trabajo. ¿Sí? Entonces, de alguna otra manera, es de mantener esas condiciones laborales, pero también lo que nos da a entender este gobierno es que se mantengan esas respaldadas pues estas relaciones y estos vínculos, entendiendo que los trabajadores domésticos también están bajo contratos laborales. Cuando hablamos de una estabilidad laboral, es eso, como garantizarle durante el tiempo o a largos periodos de tiempo ese vínculo laboral y que no haya esa potestad del empleador o esa facilidad de decir, voy a terminar el contrato y ya está. Es reducir esa posibilidad. Eso por un lado. Que de pronto es lo que se critica por parte de algunos partidos de esta reforma, es que no nos garantiza nada respecto de tasas de desempleo, de alguna otra forma va a generar un poco de incertidumbre con lo que algunos aumentos que tendrían, no sé, empleadores del hogar con los cambios que presenta esta reforma que más adelante vamos a ver. Acá es súper importante como, digamos que teniendo un poco en cuenta lo que tú estás diciendo, Male, y es que por supuesto que los trabajadores del hogar están incluidos en esta reforma laboral, ya que tengamos en cuenta que por la naturaleza del trabajo que se realiza en el hogar, independientemente el rol que esta persona está ejerciendo, ya vamos a hablar puntualmente de cuáles son los trabajadores a los que les afectaría puntualmente esto en el hogar. Se menciona así, ya que la ley entiende que por la naturaleza de este trabajo que se está realizando en las casas o en las fincas de descanso de los jefes del hogar o de los empleadores, se entiende que hay un contrato laboral. Actualmente, así tú no tengas un contrato escrito con tu empleada, tú tienes una relación laboral porque se están cumpliendo tres condiciones que la ley menciona muy específicamente. Hay una subordinación, existe un Correcto. pago del salario por el servicio que se está prestando y adicional, el servicio se presta de manera personal, es decir, tú no contratas como servicios para cuidado de tus niños, de tus adultos mayores o para limpieza en el hogar y la empleada te dice, ah, yo no puedo ir hoy, pero le mando a mi hermana. No, esto definitivamente no funciona así, sino que si la empleada no puede, pues el servicio no se prestaría este día. Cuando se cumplen estas tres condiciones, la ley con contrato escrito o sin contrato escrito entiende que hay una relación laboral. Entonces, por eso es que es tan importante hablar y entender este tema en este momento. Entonces, Correcto. continuando, si quieres, Male, hablemos un poquito de quiénes son los empleados del hogar que va a tocar y digamos que va a haber una incidencia independientemente de los puntos que se aprueben en la reforma laboral del 2023. Claro que sí. Bueno, ¿qué entendemos por empleado del hogar o trabajador doméstico? Es aquella persona que ejerce labores dentro de un ámbito familiar, dentro de un vínculo
o de un grupo familiar de personas, entendiéndose dentro del hogar o lugares que van relacionados con este vínculo. Entonces tenemos hoy cargos como el de empleada doméstica, que es aquel conocido como la trabajadora o la persona que nos ayuda con las labores de limpieza, aseo, cocina dentro del hogar o el lugar que de pronto escojamos que sea del vínculo familiar y que no genere ningún tipo de producción o que sea considerado empresa. Niñera, la niñera entonces es otro de los cargos que también hace parte del sector doméstico y es aquella persona que ejerce cuidados sobre un menor de edad o sobre de pronto niños que tengan alguna condición especial de discapacidad. Está también la enfermera o cuidador de adulto mayor. Esta tiene una característica especial porque bien sabemos que una enfermera puede ser contratada por otro tipo de contrato diferente al laboral, pero la diferencia o lo que lo hace doméstica es su función dentro del hogar y que presta servicios para una familia con un objetivo que puede ser el de cuidar efectivamente adultos mayores. Está el trabajador de finca o el conocido mayordomo, entonces referimos que se trata únicamente de fincas de recreo y no de producción para que pueda aplicar para el concepto de trabajador doméstico. El conductor que presta esta labor para una familia también es trabajador doméstico. Tenemos también al jardinero, ese jardinero que nos apoya dentro de una familia, una vivienda, dentro de una finca de recreo. No siempre el jardinero de pronto que presta labores para edificios, para propiedad horizontal, se entiende como trabajador doméstico porque ya la propiedad horizontal pues tiene una personería jurídica, entendiéndolo de que ya no es una familia en sí, sino que va representada por una administración. Entonces no aplicaría para trabajador doméstico. Este es el Muchas que gracias. nosotros llamamos como oficios varios, no aplicaría dentro de este tipo de cargo de jardinero dentro del hogar. Muchas gracias por estas anotaciones tan puntuales, Male, sobre todo en el caso de la enfermera, porque si nos han llegado casos preguntándonos enfermeras o personas del sector de la salud si, si entonces las enfermeras son empleados domésticos o no. Entonces, sí, siempre y cuando las labores se desempeñen en un hogar o en una finca de descanso, sería como la respuesta para esto. Y con respecto a los trabajadores de finca, recordemos que si de pronto en estas fincas estos empleados están haciendo temas agropecuarios, si tú de pronto con alguna de estas actividades lo utilizas para vender algo de agricultura, algo de ganadería, este no sería un trabajador doméstico, ya que se entiende que esta sería una finca de producción. Pero si no, si Correcto. simplemente lo que tú quieres es, tú tienes, por ejemplo, sí cultivos, pero son cultivos, digamos, un árbol, sí, cosas así para tu manutención, para cosas internamente de tu familia, y este trabajador te apoya como con estar pendiente de estos cultivos o de pronto de los animales que tienes como mascotas o simplemente porque te gusta tener, digamos, pero no los estás comercializando, sí sería un trabajador del hogar. Correcto. Listo. Gracias, André. Entonces, siguiendo con la siguiente pregunta, cuéntanos, Male, como en qué va la reforma, porque realmente el empezar a hablar y empezar a sonar como en los medios de comunicación lleva ya bastante tiempo, ¿cierto? Más o menos el 16 de marzo creo que se radicó como el documento y tengo entendido que esta semana puntualmente se estaba discutiendo como tal o entraba a las discusiones en el Congreso. Entonces, para que nos expliques un poquito y nos des contexto. Perfecto, bueno, entonces entender un poco que el proyecto se radicó el 16 de marzo y lo que lo hace un poco, digamos, diferente al tratamiento de otras leyes que tal vez toman un poco más de tiempo para explicarlo un poco en palabras más claras. Este proyecto se está tratando como una ley ordinaria y no una estatutaria, lo que hace que sea revisada por una comisión que se llama la Comisión Séptima del Congreso y lo que busca es que su proceso de debate sea más corto que el de una ley estatutaria. Para esta, digamos, el día de ayer se tenía pensado o se tenía propuesto por la ponente de este proyecto para que se pudiera empezar a definir ya esta semana, digamos, como lo definitivo de esta ley, qué iba a quedar, cuál era el articulado que iba a salir para la ley definitiva. Sin embargo, varios partidos políticos se opusieron, lo que hicieron que tuvieran que correr la fecha. Ya entonces el día de ayer no se pudo dejar en firme y está todavía en veremos. Quiere decir esto que
bueno, lo que se tenía estimado por parte del gobierno era que para mitad de año, es decir, junio, ya estuviera definida como tal la ley, pero al paso que van las cosas dentro del Congreso y por todos los movimientos políticos que hemos escuchado en noticias, hay que tener presente que esto puede tomar un poco de tiempo. Igual nosotros estaremos informándoles, como les decíamos, todas las personas que ya están a través de nuestra plataforma. Desde Simplifica se mantienen actualizadas todas las leyes y todas las normas referentes. Nos mantendremos al tanto. Claro que sí. Gracias como por este intro. Entonces, si les parece, podemos empezar a discutir los puntos que realmente, pues, le conciernen, digamos que al trabajo doméstico. Entonces, cuéntanos, Male, pues, qué sería como esos principales puntos que cambiarían con respecto a lo que tenemos hoy en día, porque pues ya hay leyes, ya hay decretos que están cobijando la protección y que contemplan el trabajo doméstico como una labor digna, como un trabajo al cual hay que cumplirle pues ciertos requisitos que nos exige la ley a los empleadores. Entonces, ¿cuáles serían como estos cambios principales? Claro, bueno, entonces entendiendo lo que ya definimos al inicio de este espacio, que sí es un contrato de trabajo el que aplica para todo el sector doméstico, le aplican todas las reglas definidas bajo lo que se entiende por modalidades de contrato laboral. Estos son uno de los, digamos, cambios más álgidos de esta reforma, porque no es que cambien las modalidades de contrato o van a dejar de existir las que ya tenemos, sino que vienen con algunas condiciones, unas particularidades y ya el manejo no sería el que le veníamos dando. ¿Qué pasa? Como decíamos, lo que busca pues este proyecto o esta ley es brindar estabilidad, entendiendo la estabilidad como esa permanencia en el tiempo en un contrato de trabajo. Si yo contrato a alguien bajo un contrato a término fijo, pues no le estaría garantizando estabilidad porque estaría poniendo una fecha de terminación cierta y que de alguna u otra forma, pues muchas veces al no existir la prórroga, le estaría cortando como la posibilidad al trabajador de continuar ahí vinculado. Entonces, ¿qué es lo que dice la reforma? Básicamente va a prevalecer los contratos a término indefinido, es decir, no vamos a tener cierta una fecha de terminación y sería como los tipos de contratos que se usarían en su máxima, eh, digamos, el máximo vínculo En la general, laboral, en el exactamente, general. sería el general. ¿Por qué? Porque efectivamente si no cumple las condiciones o los requisitos que ya vamos a ver, debería tener un contrato a término fijo, aplicaría el contrato a término indefinido. Ya no sería por decisión del empleador, que simplemente decía un empleador, quiero que trabaje conmigo una trabajadora doméstica hasta el 31 de diciembre de 2023. Ya no sería de esa manera, sino que tiene que cumplir unos requisitos para ver si le aplica o no el contrato a término fijo. ¿Y qué quiere decir entonces cuándo se aplicaría un contrato a término fijo? Básicamente, lo que hace esta reforma es limitar el uso, eh, permite que el contrato sí sea utilizado para periodos inclusive inferiores a un año, es decir, desde un mes y máximo hasta 2 años. ¿Sí? Yo no puedo firmar un contrato a término fijo en esta oportunidad sabiendo que la trabajadora, yo de alguna otra manera la voy a necesitar a futuro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, solían usar ese tipo de contratos para saber si les iba bien o no con la trabajadora. Entonces lo ponían, no sé, a 3 meses. Y resulta que no les iba bien con la trabajadora, terminaban el contrato e indemnizaban. Y necesitaban tener otro trabajador en el hogar y básicamente contrataban otro. Ahí seguía la necesidad del empleador. Entonces, hoy no va a existir esa posibilidad de terminarle, así persista la necesidad del empleador de tener a alguien en la casa. ¿Por qué? Porque ya usted estaría afectando esa estabilidad de esa trabajadora simplemente porque no le gusta cómo presta las labores. ¿Qué busca la reforma? De que se brinde esa estabilidad. ¿Cuándo yo puedo firmar un contrato a término fijo? Cuando cumpla esos requisitos que son los siguientes, que su tiempo de duración no sea mayor a 2 años. Ese es el primer requisito para poder celebrar un contrato a término fijo. Y que las labores no sean para funciones permanentes. Es decir, yo puedo tener una trabajadora doméstica y resulta que ella se va a licencia de maternidad. Como yo necesito a alguien, es decir, necesito seguir cubriendo esa necesidad dentro de mi hogar, puedo celebrar
otro contrato a término fijo con otra persona porque no va a ser permanente la necesidad, es mientras regresa la que está de licencia de maternidad. Entonces sería ahí fácil de demostrar ese cumplimiento de ese segundo requisito, de que no sería permanente, ¿sí? Ajá. Acá quisiera complementar, María, porque ya hay clientes de Simplifica que nos están preguntando como, bueno, pero ¿esto en qué cambiaría? Porque es que esto ya lo hace hoy en día Simplifica. Para todas las personas que están con Simplifica, digamos que esta parte del contrato como tal no cambiaría en nada, ya que nosotros siempre hemos instado y recomendado a los clientes, las personas que están con nosotros lo saben, a que utilicen un contrato a término indefinido. Claro está que hay veces que nosotros vemos puntualmente que lo que más se le acomoda o lo más recomendable para esa relación laboral, según las necesidades que nuestros clientes nos están comentando, es un contrato a término fijo. Por lo tanto, digamos que dentro de, para todo, o sea, para la tranquilidad de los clientes de Simplifica, esto no va a variar mucho. Las personas que ya tienen un contrato fijo, estos contratos fijos se van a poder terminar teniendo en cuenta que la recomendación que se hace desde Simplifica cuando se inicia con nosotros es que el contrato a término fijo se maneje únicamente para, por ejemplo, temas de cubrimiento de licencias de maternidad. Puede ser de una empleada, por ejemplo, si yo como empleadora tengo una licencia de maternidad y necesito solo una persona que me ayude durante este tiempo, bien sea como niñera, bien sea con las labores del hogar o lo que yo necesite dentro de mi casa, pues va a seguir funcionando igual cuando se cubren incapacidades y este tipo como de formas de realizarlo. Entonces, para que las personas que nos están viendo, que sean clientes Simplifica, tengan como esta tranquilidad. Mm, Correcto. dale, Bueno, listo. Otra cosa, Male, que como tú lo tienes acá en esta eh, PPT que has traído, es el tema de las jornadas de trabajo. Puntualmente acá, pues yo veo que ya nos vas a explicar, pero me gustaría que adicional solucionáramos esto, cómo afecta puntualmente a los empleados del hogar, porque nos ha llegado esa duda por redes sociales. Es como, pues mi empleada no trabaja de noche ni nada, entonces, ¿esto en qué cambia y cómo me afecta a mí como empleador de personal doméstico? bueno, este punto pues va relacionado para todos los trabajadores en Colombia, como decíamos, los trabajadores del hogar pues caben porque también son trabajadores, no son excepción. Sin embargo, ¿cuándo podría haberse afectado un empleador? Tal vez para aquellos que tengan la necesidad de cubrir tiempos que vayan más allá de las 6 de la tarde. Entonces, entender que con la reforma ya hay que cubrir un gasto adicional que se llama recargo nocturno que antes se pagaba a partir de las 9 de la noche. Ejemplo, yo le voy a pedir a una trabajadora que tenga un horario o a un cuidador de adulto mayor que vaya a partir de las 10 de la mañana. En ese orden de ideas, para cubrir su jornada ordinaria, siendo un trabajador de tiempo completo, pues no finalizaría antes de las 6 de la tarde, sino después. Con esta reforma o con este cambio que trae la reforma, ya tendría que cubrir y ver efectivamente dentro de esa proyección económica que tendría que cubrir unos recargos nocturnos si supera las 6 de la tarde, ¿sí? ¿Cómo lo tenemos actualmente este tema de la jornada diurna y nocturna? Todo trabajo que se desempeña entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche se entiende que es jornada diurna. Hoy 17 de mayo de 2023 hacia atrás. Así lo entendemos hasta que salga la reforma. ¿Qué se propone? De que la jornada diurna sea desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se reduce a 3 horas la jornada diurna, quedando entonces una jornada nocturna desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Ya no es desde las 9 de la noche. Hay varias propuestas, lo que se está viendo durante estas últimas semanas, ahora en mayo, es que varios sectores empresariales proponen de que no sea desde las 6, sino desde las 8 de la noche. Ahí estamos, puede ser un punto, un artículo que cambie o se mantenga. Por el momento, el proyecto lo propone que sea desde las 6 de la tarde el recargo nocturno. ¿Correcto? Sí, adicional a esto, Male, otra cosa que podría cambiar con respecto a los empleados domésticos, digamos que en una general, en la gran mayoría trabajan en horarios o en jornadas diurnas, es el tema de las horas extras, puesto que las horas extras se pagan también con un recargo dependiendo en la jornada que son realizadas. Es decir, si la empleada, por ejemplo, trabajaba hasta las 5 de la tarde y por un día, una excepción, tuvo que trabajar 2 horas adicionales,
tendríamos que tener en cuenta que la hora que se trabaja entre las 5 y las 6 de la tarde se pagaría con un recargo diurno, mientras que la que se trabaja entre 6 y 7 de la noche se trabajaría con un disculpa, con un Recargo horario nocturno. nocturno. Entonces, Claro. como esa es la otra cosa que cambiaría y por supuesto, si tenemos, como decía Male, empleados que nos están prestando los servicios muy, o sea, que sucede muy frecuentemente para las enfermeras o los cuidadores de adulto mayor que nos ayudan en casa o las personas que están con temas de pacientes, el cuidado de pacientes en el hogar, pues también podría cambiar este tema como de la jornada. Listo. Ahí es súper Adición, importante mencionar, André, que con relación a las horas extras, no va a haber cambios, siguen aplicando los mismos recargos, lo único que cambiaría es la hora en la que se presente esa hora extra, pues efectivamente aplicaría el recargo nocturno si va más allá de las 6 de la tarde. claro que sí. Listo, entonces como teniendo esto, también quiero que tengan como muy en cuenta para las personas que se conectan que nosotros hemos desarrollado un ebook hablando puntualmente, punto a punto, valga la redundancia, todos estos cambios que podrían incidir en el hogar en caso tal de que se apruebe la reforma laboral, tal cual se pasó en este momento. Entonces, si están interesados, pueden descargar este ebook completamente gratis para que lo puedan estar como consultando y pues lo hemos, digamos que explicado de la mejor manera con un lenguaje muy sencillo para que pueda ser entendido por todos. Entonces, teniendo en cuenta esto, podríamos pasar como al siguiente punto, si te parece bien, Mali. Sí, ahí creo que nos faltó mencionar, bueno, con relación al tema de los recargos, otro punto muy importante que trae la reforma es el mencionado recargo dominical y de festivos. Hoy por hoy se está pagando sobre el 75% de la hora ordinaria. Con esta reforma aumentaría al 100%, es decir, aquel trabajador que labora los días domingos, pues ya no me costaría pagarle adicional un recargo del 75%, sino sobre el 100% del día de trabajo, lo que de alguna u otra forma pues traería aumentos significativos para aquellos empleadores que requieran que su trabajador de alguna u otra manera preste sus servicios en estos días de domingo. De todas maneras, para que el caso del trabajador que de pronto ya ha laborado toda la semana y se requiere que trabaje el día domingo, tenemos que considerar pago de hora extra más el recargo del 100%, que sería pues la propuesta que trae la reforma, que cambiaría del 75 al 100. Es súper importante aquí, Male, también como entender que esto aplica, por ejemplo, el tema el pago de horas extras los dominicales aplica cuando la persona, un trabajador que digamos en este caso tenga un tiempo completo, es decir, trabaja, digamos que normalmente de lunes a sábado y cumplió sus 48 horas máximas, que recordemos que este horario también va a cambiar por un decreto que ya fue aprobado desde el año pasado, cambia a partir de este 1 de julio, donde la jornada máxima será de 47 horas a la semana. Eh, si la persona trabaja más de estas 47 y además esas horas las está haciendo en un día dominical, pues se tendrá que pagar el recargo, las horas extras y adicional se tiene que dar algo que ya igual se contempla en la ley desde mucho tiempo atrás, el compensatorio entre semana para que la siguiente semana, digamos, no se excedieran las 48 horas semanales. ¿Listo? Correcto. Listo. Ahí Entonces, acabas de mencionar un punto, yo creo que de pronto lo podemos tocar y es el tema de la jornada laboral que ya conocíamos desde el año 2021. No sé si de pronto nos puedes ayudar, Paula, adelantando un poco para tocar este punto, ya que estamos hablando del tema de la reforma. Más adelante, ahí, no, más ante- adelante, más adelante. ah, Creo que ya te confirmo. Si la incluimos dentro de la reforma, dentro de nuestro espacio. Bueno, creo que no nos quedó entonces acá en este, sí, nos quedó en la 16. ¿Nos puedes colaborar ahí, Paula, por favor, para ahí? Acá, que ya acabamos de mencionar esos dos temas antes de que nos escape este punto importante que confirma la reforma, es lo relacionado a la jornada laboral.
sabemos que desde el año 2021 efectivamente se expidió una ley que trae la reducción de la jornada. Esta se confirma, se mantiene, es decir, se respeta lo que ya se había definido en el año 2021, que la jornada laboral en Colombia pasa de ser de 48 horas a 42 horas a la semana y va a ser de manera gradual su reducción, es decir, no quiere decir que con la entrada en vigencia de la reforma laboral ya opere los 42 horas, no, se va a seguir respetando esa gradualidad que teníamos al año 2026, el cumplimiento. Quiere decir esto que como venía de pronto lo ya mencionado en la ley 2101, que es la que trae toda la información de la reducción laboral, se mantiene queriendo de alguna otra forma mencionar que el cumplimiento se va a empezar a ejecutar a partir de julio de 2023, reduciéndose entonces a una hora. Para eso nosotros ya tenemos efectivamente confirmado para que todos los empleadores que estén gestionando a sus trabajadores domésticos a través de la plataforma tengan tranquilidad que ya entonces la jornada a partir de julio será de 47 horas. El próximo año también se reducirá otra hora y sucesivamente pues se va a reducir gradualmente hasta llegar a 42. Esto se confirma, se mantiene, la reforma no lo cambia. Y lo que sí puede llegar a variar es el tema de la jornada diaria. La ley de 2021, que es la misma de la reducción laboral que ya mencionábamos, dice que la jornada diaria debe ser de 8 horas. Sin embargo, con la reforma hay varias propuestas de otros sectores que proponen de que la jornada diaria sea de 9 horas al día. Entonces, hay que esperar lo que de alguna u otra forma toque la reforma, pues lo mencionaremos. Por el momento se mantiene 42 horas al año 2026 y 8 horas diarias siguen siendo entonces las exigidas dentro de la jornada laboral. Gracias por esto. Vale, entonces como súper pendientes del tema, igual desde Simplifica para todas las personas que son clientes, les estaremos comunicando para que no se les vaya a pasar y tengan súper pendiente el cambio de la reducción de la jornada laboral y que inicia este primero de julio con una disminución de una hora a la semana, por lo tanto quedaría de 47 horas, mientras el siguiente año seguimos avanzando con este tema de la reducción. Nos quedaría Perfecto. entonces del punto anterior, Las licencias, la la licencia de paternidad. paternidad. Ay, bueno, punto importante porque es un cambio muy significativo que trae la reforma, favorece pues claramente a los trabajadores que, que van a disfrutar de una licencia de paternidad. Con la reforma se busca de que esta se aumente a 12 semanas, es decir, hoy la tenemos, esta licencia de paternidad la tenemos definida a unas 2 semanas, con la reforma se busca que se aumente a 12 semanas pero que también serán aumentadas paulatinamente, es decir, al año 2024, es decir, a un año de entrada en vigencia la ley, que es lo que se estima, se tenga una licencia de paternidad de 5 semanas, quedando efectivamente progresivamente su aumento hasta llegar a 12 semanas. Es lo que propone en este caso la reforma. Entonces, ¿quiénes se van a ver beneficiados? Todos los trabajadores del sector doméstico que disfruten de una licencia de paternidad, aquel mayordomo de finca, aquel conductor, aquel jardinero, que también son personas que están dentro del sector doméstico y pueden ser merecedores de una licencia de paternidad. La licencia de maternidad no cambia, sigue igual, es decir, sigue de 18 semanas para la mujer, en este caso es una licencia de maternidad, y 20 semanas cuando se trate de parto múltiple. Listo, Male, muchas gracias por estas anotaciones. Em, Otro tema como que se habla un montón, Male, es el tema de los pagos de las indemnizaciones sin justa causa, que eso va a cambiar de una manera importante. Cuéntanos un poquito en qué estamos hoy y cómo cambiaría según la propuesta de la reforma. Perfecto. Las indemnizaciones lo que llevan consigo es también ir de la mano con lo que propone la reforma, que es esa estabilidad laboral. Entonces, hoy ponen más restricción para aquel empleador que quiera dar por terminado un contrato de trabajo sin justa causa. Antes, o lo que tenemos hoy,
porque aún no se ha decidido, digamos, como la finalidad o la decisión final de esta reforma, es pagar una indemnización cuando se trata de contratos a términos indefinidos, pagar lo que se conoce como 30 días de salario por el primer año de servicio y 20 días de salario por los años siguientes o su fracción. Nos referimos solo a este primer punto porque sabemos que para el sector doméstico la mayoría de salarios están por debajo de 10 salarios mínimos. Entonces, esta sería la regla, 30-20. Con la reforma se busca que pase, entonces, por el primer año de servicio, el empleador tendría que pagar una indemnización equivalente a 45 días de salario. Aumenta notablemente y por los años siguientes otros 45 días de salario. Entonces quedaría 45-45. Es un aumento significativo, de alguna otra forma ya tocaría un poco esa decisión que antes tenía el empleador libre de querer terminar el contrato porque generaría mayores gastos para su bolsillo, en este caso pues entendiendo que los empleadores del hogar pues son personas naturales, el hogar no genera ingresos, sería entonces una decisión un poco difícil de tomar porque de alguna otra forma estaríamos asumiendo pues altos costos para pagar estas indemnizaciones. Si quieres, Que Pau, ayúdanos con el siguiente slide, porfa, para apoyar un poquito visualmente lo que está hablando Male de estos cambios puntuales. Este, Eso, como para perfecto. que quede un poquito más como de claridad, que según lo que nos mencionas, lo que cambia es, en este momento estamos a 30 días en un contrato a término indefinido y pasaríamos a 45 días de indemnización por Indemnización, cada año. correcto, o sea, así Y es. con el término fijo, Male, ¿qué pasaría? Bueno, con el contrato a término fijo sigue igual en el sentido de que si yo tengo un contrato a término fijo cumpliendo los requisitos que mencionábamos al inicio de este espacio, yo quiero terminar ese contrato antes de la fecha que había definido como final del contrato, tengo que pagar entonces por el tiempo restante. Esto sigue igual. Lo único que cambia es que anteriormente, efectivamente, por el contrato a término fijo, se pagaban es decir, sin ser inferior a 15 días de salario. Con esta reforma lo que se busca es que no sea inferior a 45 días de salario. Ejemplo, tengo un contrato a término fijo del 1 de enero al 1 de julio de 2023 y lo quiero terminar el día 15 de junio. Lo estoy terminando antes de la fecha final, lo que normalmente entendería tendría que pagar esos días pendientes de pago, que no serían más de 20 días en este ejemplo. Sin embargo, con la reforma, sí o sí tengo que cubrir 45 días de salario, así me queden faltando menos, porque es lo mínimo que se debe cubrir para una indemnización de contrato a término fijo. ¿Sí? Ya el Listo. ejemplo sería diferente si yo tengo un contrato, por ejemplo, de 12 meses y lo quiero terminar a los 6 meses, ahí pues sí tendría que cubrir el tiempo restante, que estaríamos hablando de otros 6 meses como indemnización. O sea, en el término fijo básicamente no cambia la forma de indemnizar, que es el tiempo que haga falta para terminar el contrato, sino que cambia es la base, que empezaría a partir de 45 días. Es lo que tú decías, el ejemplo me parece clarísimo. Si una persona tiene un contrato, por ejemplo, de 2 meses y lo termina en el mes uno, igual tendría que pagar 45 días de salario y no 30 Así días, que es. es lo que haría falta. El resto seguiría igual, o sea, a partir de 2 meses, digamos que sea lo que haga falta por terminar ese contrato, se pagará un mes por cada, pues digamos que lo que haga falta, ¿no? Entonces, digamos, si hacen falta 6 meses, se pagarán esos 6 meses. Así es, André. Listo. Entonces, el siguiente punto eh, para esto sería el tema de los permisos, Male. Perfecto. Este tema de los permisos es un punto importante que trae la reforma. Busca de alguna u otra forma confirmar que ya tenemos, es lo que llamamos las licencias remuneradas, que por ley se establecen como el derecho o el permiso para el sufragio, que es para el voto, para la licencia por luto se mantiene y todas las demás licencias que ya conocemos, como la licencia de maternidad, es una licencia remunerada. ¿Qué es lo que puntualiza o cuáles son los nuevos permisos, por así decirlo, que otorga esta reforma? Por calamidad doméstica, que era un concepto que también ya traía el Código Sustantivo del Trabajo, lo que busca la reforma es
definir y darle un concepto a lo que se entiende por calamidad doméstica. Ya no puede ser cualquier situación que yo le comentaba a mi empleador, que para mi trabajador era considerado calamidad. Ya hay una definición y es que efectivamente por calamidad doméstica se entiende todo suceso que le provenga al trabajador, es decir, que afecte personalmente o familiarmente o que sea una situación de caso fortuito o fuerza mayor y que afecte el desarrollo normal de la actividad del trabajador. Entonces, yo no puedo de pronto decirle a mi empleador del hogar, no voy a ir a trabajar o necesito que me dé un permiso porque la vecina tiene una situación y yo le estoy ayudando, ¿sí? A menos de que mi intervención en esa situación sea única y sea, digamos, la única persona que le pueda brindar una, digamos, solución, yo lo podría determinar algo de fuerza mayor, pero no por alguna razón que sea ajena al trabajador. Entonces, casi que la responsabilidad la tiene el trabajador de probar y de demostrar efectivamente esta calamidad doméstica para que el empleador pueda otorgarle efectivamente este día. La ley o la reforma no dice nada de cuántos días se deben otorgar para esta calamidad, le deja la libertad al empleador para que lo pueda definir. Lo que se acostumbra es, digamos que en el sector empresarial, es que esto se define en el reglamento interno de trabajo, ¿sí? Entonces, puede entonces entenderse por calamidad doméstica 2 días, 3 días, es algo que debe revisar y analizar el empleador de acuerdo a los soportes y pruebas que le presente su trabajador. Otro de los permisos, sí, no sé, Andrea, si quieras mencionar Sí, te algo al quería respecto. complementar acá como que es importante que tengamos en cuenta que igual el tema de las incapacidades va a seguir funcionando porque esto es algo que va a entregar el servicio médico como tal y en caso de que sea una incapacidad que supere los 3 días, pues se va a hacer el reembolso por parte de la entidad de salud siempre y cuando el trabajador se le esté pagando la seguridad social y sea un empleador de tiempo completo. Recordemos que esto del pago de las incapacidades no aplica para los empleados que trabajan por días y tienen la cobertura en salud por parte del CISBEN o el sistema subsidiado de salud, para que lo tengamos en cuenta. Vale, que es algo que nos preguntan mucho ¿en Súper qué? En válido. redes. Y por otra parte, el tema como de los episodios menstruales diagnosticados, tengo entendido que esto no hace parte como tal de la reforma, sino que lo refuerza y que es algo que se está estudiando de manera independiente, ¿no? Sí, de alguna otra manera, pues también se va a considerar un permiso para aquellas mujeres que sean trabajadores del hogar y presenten alguna situación que les impida ir a trabajar relacionados con su ciclo menstrual, con dismenorreas, cuadros de distensión abdominal, estas situaciones de endometriosis que sean diagnosticadas y que vengan efectivamente pues con soporte médico o para atender citas médicas programadas o de urgencia. Es otro punto que también la norma no lo mencionaba puntualmente en el código, sino que era una potestad que tenía el empleador de definirlo dentro de un reglamento interno de trabajo. Con esta reforma se incluye entonces y se modifica el artículo 57 del Código Sustantivo mencionando estas condiciones así específicamente. Por último, también se va a otorgar permiso para aquellas personas, trabajadores del hogar, que también son trabajadores igual que cualquier persona que cumpla las condiciones mencionadas al inicio, que efectivamente puedan asistir a obligaciones escolares como acudientes de sus hijos, ¿sí? O miembros de su núcleo familiar. Entonces también pues tendrán la carga de la prueba, de demostrar si tienen que atender algún tipo de reunión escolar de su hijo que esté bajo su custodia y demás, pueden efectivamente contar con este permiso. Bueno, y teniendo en cuenta que este tema pues es bastante largo, denso y un montón de información, me parecería importante antes de tocar el último punto que habla puntualmente sobre la contratación de empleados domésticos y el artículo que aparece en la reforma, que hablemos de los 5 puntos o que más bien hagamos un recorderis de los 5 puntos más importantes que trae la reforma laboral y que aplicarían al tema del trabajo doméstico. Entonces acá es simplemente un repaso, el tema de las modalidades de contratación. Recuerden se priorizará el contrato a término indefinido. El contrato a término fijo solo podrá utilizarse para los casos específicos que hay una temporalidad eh, dentro de las funciones que se van a realizar. Y súper importante es que la terciarización ya no sería una opción para acceder a los servicios
a cualquier tipo de servicio. Por supuesto, también aplican los servicios domésticos, es decir, se va a priorizar que se haga una contratación directa, que es lo que hacen los clientes de Simplifica hoy en día. Recuerden que Simplifica no es una empresa que les provee el personal doméstico que ustedes requieren para sus hogares, sino que les ayuda a entregarles un contrato y entregarles dos aplicaciones que les ayudan a manejar el día a día. Pero la relación laboral actualmente, y así seguirá, se apruebe y con los ajustes que se hagan en la reforma, así seguirá la contratación dentro de Simplifica entre el empleador y la empleada doméstica. Entonces, esto lo menciono para que haya tranquilidad por parte de las personas que ya están utilizando nuestro servicio y para que las personas que aún no lo hagan, pues se adelanten y empiecen a hacer como todo este manejo de sus relaciones laborales de manera directa con sus empleados para que tengan la salvedad. El siguiente punto y el punto número 2 sería el tema de la jornada laboral, que ya hablamos específicamente de esto, cómo empieza la jornada diurna, la nocturna y pues que no se afectaría en nada el cambio de la jornada laboral que empieza a partir del 1 de julio de reducción de jornada a 47 horas laborales. El tercer punto sería eh, el tema de los recargos por los días de descanso en el momento que se trabajan domingos o festivos y cómo se pagarían eh, estos que pasan un recargo del 75 al 100% sería el otro cambio. El cuarto punto sería el tema de las indemnizaciones, que lo hablamos puntualmente, que pasa para términos, para contrato a término indefinido de 30 a 45 días para el primer año y cada año subsiguiente. Y en el caso puntual de los contratos a término fijo, pasaría de el primer mes, no, si es menos de un mes el tiempo que hace falta para terminar el contrato, pasaría a 45 días y si es más de 2 meses el tiempo que haga falta, se pagaría el tiempo que se requiera para terminar el contrato. Y por último, tendríamos el tema Male, que me gustaría que habláramos bien específico de este tema, que es algo que ha llamado mucho la atención en pues para los empleados domésticos como tal, como lo mencionaba al principio, es la primera vez que se menciona dentro de una reforma y se tiene en cuenta el trabajo doméstico como tal, el trabajo doméstico remunerado. Recordemos que es el que nos compete a nosotros y a nuestros clientes, que es cuando pagamos por tener servicios en el hogar o en nuestra finca de descanso. Bueno, efectivamente, André, pues este punto siempre ha generado un poco de dudas, sobre todo aquellos trabajadores que van por días, tiempo parcial. Pues había mucha desinformación y se consideraba por algunos empleadores que ellos no eran contrato de trabajo, que no tenemos nada firmado, que no existe ningún tipo de contrato de trabajo, o le ponen entonces el rótulo de contratos por prestación de servicio. Con esta reforma se confirma que los trabajadores del hogar siempre cumplen los tres elementos para que haya un contrato de trabajo. Por lo tanto, se va a incluir un artículo dentro del Código Sustantivo del Trabajo que se refiera a ese proceso para formalizar los trabajadores del sector doméstico o del contrato, digamos, de trabajo remunerado para los trabajadores del hogar. Este artículo básicamente lo que trae es recordar que por disposición de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ya ellos tenían efectivamente este reconocimiento de trabajadores dentro de nuestro país. Por lo tanto, por más de que queramos llamarle contrato de prestación de servicios, por más de que queramos decir que como van por días no tienen un contrato, ya sabemos que con esta reforma van a confirmar lo que siempre Simplifica pues ha transmitido a los que se vuelven clientes y de alguna otra manera pues trae unos requisitos que se deben empezar a cumplir. Uno de ellos es que ya van a exigir contratos de trabajo por escrito, van a definir un procedimiento por parte del Ministerio del Trabajo que será un procedimiento en el cual se pueda registrar y reportar esta información relacionada con ese vínculo de trabajo y es un deber que tienen los empleadores a partir de la reforma. ¿Qué dice la reforma? Que posterior a la entrada en vigencia, dentro de los 6 meses siguientes, el Ministerio del Trabajo se pronunciará y nos dará a conocer como el paso a paso o este, digamos, proceso de formalización en el cual ya los empleadores se puedan registrar.
De alguna otra manera, pues invitamos a todas las personas que no estén gestionando a sus trabajadores a través de Simplifica, lo puedan considerar porque va a ser una forma de empezar a cumplir con este proceso de formalización del sector doméstico. Súper importante, Male, lo que estás mencionando acá. Digamos que este punto como tal es pues lo que se ve de diferentes partes, de diferentes sectores que están revisando la reforma. Es como esa voluntad del gobierno de darle ese respaldo a la formalización del trabajo doméstico. Recordemos que en la actualidad solamente el 17% de las 650.000 empleadas que se dedican a estas labores cuentan con un contrato de trabajo, con su seguridad social, el pago de sus prestaciones. Entonces, digamos que este artículo lo que busca hacer es como un respaldo para las leyes que ya actualmente se establecen y que obligan a los empleadores de estos servicios a contratar a sus empleadas domésticas con todas las de la ley. Lo que sí sorprende, y es como más bien como una novedad en vez de sorprende, sino es una novedad, es el tema de informar al Ministerio de Trabajo sobre estos contratos que además exigen que tengan un contrato escrito. Recordemos que en la actualidad el contrato verbal, es decir, cuando tú no tienes nada, ningún documento con tu empleada, en la ley entiende que tienes un contrato verbal y no pasa nada, es completamente válido. En este caso sí empezaría a cambiar y se exigiría el contrato eh, escrito para este tipo de empleados del sector doméstico. Eh, no sé, pues bueno, si hay alguna duda o inquietud, las podemos revisar. Sin embargo, les recuerdo que sobre todo este tema, como sabemos, como lo denso que puede llegar a ser, hemos desarrollado un ebook, el cual ustedes pueden descargar de forma completamente gratuita, donde tocamos punto a punto y con un lenguaje eh, muy sencillo, todo el tema de la reforma laboral para este tipo de empleados. Hay algo que se menciona en la reforma y lo escuché en unos foros, Male, y es el tema de la normativa del trabajo agropecuario. Esto incluiría a los trabajadores, por ejemplo, que están en fincas de descanso, que como ya hablamos, hacen parte de los empleados domésticos. ¿Cómo se va a manejar este tema? Bueno, punto súper importante, este que trae todo, digamos, la intervención y protección para el trabajo agropecuario. Creo que el Ministerio del Trabajo ha hecho mucho énfasis. Es una protección, por así decirlo, nueva, porque a pesar de que el Código Sustantivo del Trabajo trae la figura del trabajo por jornal, le da mayor protección a los trabajadores del sector rural. Respondiendo a tu pregunta, pues cuando se interpreta el artículo de la reforma, se logra entender que son para aquellos trabajadores que se encuentran en el sector rural, pero que están dentro de la cadena productiva, es decir, aquellos campesinos y campesinas que apoyan en el sector agrícola de nuestro país. Entonces, entendiéndolo como lo mencionábamos dentro de los cargos del sector doméstico, un cuidador de finca de recreo, mayordomo, pues no tendría por qué tener un contrato agropecuario porque ya debería venir vinculado bajo un contrato de término indefinido, ya que su labor no es productiva, sino es solo para el cuidado del empleador y su familia, no está dentro de la cadena de producción, es decir, no se dedican a generar productos agrícolas para, digamos, la alimentación del país y el producto de, digamos, de consumo de nuestro país. Entonces, la recomendación es seguir haciéndolo bajo los diferentes tipos de contratos que ya trae el código que mencionábamos al inicio y este tipo de contratos de trabajo agrícola pues aplica para otro sector que no es para el sector doméstico específicamente. Listo, Male, muchísimas gracias por toda esta información. Nos preguntan en dónde se puede descargar el documento. Ya te vamos a dejar el link para que puedas hacer la descarga de este ebook sobre qué cambiaría la reforma laboral con respecto a los trabajadores del hogar. Para finalizar, la invitación para las personas que aún no están gestionando sus empleados con Simplifica es uno, que empiecen a hacerlo de manera formal, es decir, que empiecen a generar un contrato, que empiecen a pagar la seguridad social, las prestaciones sociales de sus empleados domésticos, por supuesto, si lo quieren de hacer de una manera fácil y sencilla, y adicionar beneficios a sus empleadas, beneficios extras como psicólogo gratis, atención en casos de violencia, seguimiento y este tipo de cosas,
lo puedan hacer por medio de Simplifica. Pueden dejarnos sus datos en simplifica.com y aquí tendremos una primera asesoría que va a ser completamente gratuita, donde ustedes van a revisar en qué caso está la situación actual que manejan con sus empleados domésticos, cuál es el tipo de contrato que mejor les convendría. Bueno, todo lo que ustedes requieran para que empiecen a contratar con todas las de la ley a sus empleados del hogar. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy, Male, muchísimas gracias de verdad por todo tu trabajo y por este esfuerzo que se ha hecho de entender la reforma y sobre todo hacer como este ajuste, este contexto, especialmente para los empleados domésticos. Muchísimas gracias. No, Ande, gracias a ti también por el espacio y bueno, esperar que tan pronto tengamos esta información, poder acompañarlos nuevamente para definir entonces qué tenemos definitivo dentro de este tema de la reforma laboral. Sí, por supuesto, esta conversación, digamos que sí, siguen en evolución, ¿no? Y estamos esperando pues que el Congreso se pronuncie, veamos definitivamente cómo se aprueba la reforma, si se aprueban todos los puntos o si se van a hacer de pronto algunos ajustes para las personas que ya están con Simplifica, descuiden y relájense, que tan pronto tengamos nosotros la información de lo que aprobó el Congreso, empezaremos a hacer los ajustes que se requieran en los tiempos y en los modos que establezca la ley para que todo esto se actualice dentro de su aplicación y ustedes no tengan que preocuparse con nada. Con Simplifica, las reformas se actualizan en tu aplicación. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Gracias, André. Feliz día para todos.